¿Alguna vez te has preguntado por qué castigamos? El derecho penal no es simplemente un conjunto de normas técnicas. Es el ejemplo donde se mira una sociedad para evaluar quiénes somos y cómo queremos convivir. No solo define las conductas reprochables, sino también cómo entendemos la culpa, la intención, el error humano y hasta qué punto el Estado puede ejercer su poder sancionador sin quebrantar la dignidad de los individuos. Por eso, en este episodio nos parece fundamental entender el concepto de imputación, ese acto jurídico por el cual se señala a alguien como posible autor del delito. Esto no es simplemente un paso legal, sino un proceso que determina si la persona será tratada como ciudadano, con derechos, o como sospechoso al que se le puede negar plena protección. Además, el estudio de la teoría de la imputación nos recuerda que no toda relación causal entre conducta y resultado es suficiente para atribuir responsabilidad penal. Para ello, hay que considerar la intencionalidad, las circunstancias y sobre todo la necesidad de proteger derechos fundamentales. Sea como fuere, es preciso reflexionar cómo se construyen esos grandes conceptos penales que hemos leído en los libros y cómo se aplican en la realidad. Pero ¿qué ocurre cuando el derecho penal vuelve sobre sí mismo y se pregunta con honestidad el verdadero sentido de las cosas? Acompáñanos a descifrarlo. En esta tarde, el sentido de las cosas, vamos a conversar de un tema que atañe a la sociedad, que es el derecho penal como ese hilo conductor, que diría como el espejo que permite ver a la sociedad para ver dónde estamos y preguntarnos por qué nos sancionan. En este caso, en esta tarde, tenemos al señor doctor letrado ilustrado, el doctor Giovanni Rionero, autor de más de 42 obras, profesor universitario de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Santa María, un gran catedrático y sobre todo con una postura de la teoría de la imputación objetiva. Doctor Rionero, bienvenido al programa El Sentido de las Cosas. Gracias, Cándido. De verdad, te agradezco la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con Repito. Muchas gracias, doctor. Bueno, usted es gran conocedor de la teoría del delito, sobre todo la teoría alemana, de Gunther Jacob, Rossini, española. ¿Cómo llevar todo esto a la práctica, a la realidad jurídica venezolana, maestro? No, yo no soy un amante, Cándido, de autores en concreto. Yo soy amante del derecho penal, te digo, sinceramente. Te cuento algo. Yo apenas me gradué, antes incluso de estudiar derecho, ya yo pensaba como abogado y tenía un amor profundo por el derecho penal. De hecho, yo coincido allí con el profesor Arteaga Sánchez, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un penalista, independientemente de que no ejerza derecho penal. Te digo, ha sido un amor, una pasión por el derecho penal, por el derecho procesal penal que me marcó en época de estudiante y por supuesto ya tengo 25 años de graduado, un poquito más, y te digo que mi amor por el derecho penal cada día es más acentuado, ¿no? Y de lo que sí soy apasionado es de la preparación, de no quedarnos estancados, de lo que estudiamos hace 25 años que no se quede allí. Estamos obligados a actualizarlos. Somos como cualquier otra profesión, Cándido. Médicos, contadores, administradores, economistas, no importa. Tenemos que obligatoriamente actualizarnos, ¿no? Entonces, claro, lo que estudiamos hace 25 años, hoy por hoy, se ha superado. Y eso ocurre en cualquier ciencia, ¿no? Y yo creo que esa es otra premisa fundamental en mi vida. Entender que el derecho penal y el derecho procesal penal son verdaderas ciencias. Claro, no ciencias naturales, son ciencias sociales, pero las respeto con ese cariz, por decirlo de alguna forma. Entonces, estoy convencido que hoy por hoy, cualquier abogado que ejerza derecho penal en Venezuela tiene que estar obligatoriamente actualizado. Leer, como tú decías, a Jacobs, leer a Rossini y leer otros autores, por supuesto, a Santiago Puig, Cancio Meliá, en fin, estar actualizado creo que es la base y es el truco de cualquier profesión. Entonces yo pues aplaudo a cualquier tipo de profesional que además ejerza el derecho penal en Venezuela, que no se haya quedado estancado y que obligatoriamente esté estudiando constantemente. Ahora, ¿qué estudia el derecho penal?
¿Para qué sirve el derecho penal? Porque el derecho penal no solamente se estudia en Venezuela, se estudia en Estados Unidos, en Europa, en Colombia. ¿Qué busca, qué persigue el derecho penal? El derecho penal es castigar, no importa el eufemismo que utilicen. El derecho penal es castigar. De hecho, Rothschild lo dice desde hace bastante tiempo, para un artículo que leía publicado hace aproximadamente 14 años. Él decía, la función del derecho penal en principio es la protección de bienes jurídicos, pero en definitiva eso simplemente es un presupuesto para simplemente responsabilizar a alguien de la comisión de un delito. Así que la esencia del derecho penal es el castigo, como te decía, independientemente de los eufemismos que se utilicen. Entonces nosotros los abogados, más allá de ese fundamento de entender el derecho penal como responsabilidad, como castigo, hoy tenemos que obligatoriamente asumir las banderas de limitar el poder represivo del Estado y hacer que el derecho penal sea más justo, más consciente. Claro, esa palabra, ¿no? El derecho penal castiga, pero el castigar está al corregir, porque ese hilo roto que fue resquebrajado, el derecho penal permite devolver, ¿verdad que sí?, ese estado al cual fue resquebrajado. Entonces, ¿cómo no? Ahí entra el derecho penal. Es la nobleza de la doctrina. Fíjate que cuando hablábamos de Kant, para Kant esto de los fines de la pena, las funciones de la pena eran inconcebibles, ¿no? Más bien, hablar de Kant es prácticamente contrario a hablar de finalidades de la pena, esto de prevención general o prevención especial. Hoy por hoy, fíjate, 120 años después, nosotros hablamos de las finalidades de la pena, no vemos a la pena como un fin en sí mismo, sino que no solamente es castigar, sino también pues, restablecer, como tú decías, un orden y restablecer a un individuo que cometió un delito para que nuevamente se reinserte en la sociedad. Esa es la evolución de la doctrina. Sí, bueno, corrige al ser humano en su esencia. Ahora bien, usted tiene el máximo, digamos máximo penal, la guía jurisprudencial, una biblioteca que usted tiene, todo el mundo conoce en Venezuela el máximo del doctor Rionero. Todas estas jurisprudencias, decisiones que emanan de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, que va a poner en cintura al juez o al fiscal, en la práctica, ¿cómo se ve eso? Nos enseñaron desde pregrado que la jurisprudencia era una fuente indirecta del derecho. Es decir, no era fuente formal, pero sí una fuente colateral que obligatoriamente incide en nuestra profesión. Eso nos lo enseñaron como estudiantes y tú te das cuenta en el ejercicio profesional que la jurisprudencia, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son capitales. Es decir, hoy por hoy no se puede litigar únicamente en función de lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Obligatoriamente hay que leer lo que dice la ley, obligatoriamente hay que saber lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, ilustrarse con lo que dice la doctrina. Por tanto, yo creo, Cándido, que eso también es un mensaje obligatorio, ¿no? La jurisprudencia es fundamental. Si nos escuchan estudiantes, yo creo que no solamente es despertar el amor por el derecho penal, sino que entender que hoy por hoy litigar va ligado obligatoriamente de la jurisprudencia, del conocimiento de las decisiones. No se puede escindir el litigio del conocimiento de las decisiones. Ahora, usted ha dicho el Código Orgánico Procesal Penal. Sí. En la práctica, el COP ha tenido varias modificaciones. Ahora, el Código Penal. Nosotros tenemos un Código Penal venezolano que, por cierto, va a cumplir ahora, en el 2026, 100 años, un código gomecista basado en el Código de Enjuiciamiento Criminal Español y el Código Sanardelli. ¿Qué ha pasado? Que este código no se ajusta a los cambios que tiene la sociedad para regular, porque entra el derecho penal regular con este código. Yo lo entiendo, de hecho eso es un comentario frecuente, pero te digo, el problema no está tanto en el Código Penal. A pesar de lo vetusto, de lo remoto que es el Código Penal venezolano, yo creo que sus disposiciones están redactadas de tal manera que es flexible, es distendido en los fundamentos. Yo creo, Cándido, que más bien el problema está en eso, en los fundamentos. Creo que nos han enseñado mal los fundamentos, que creo que nos hemos divorciado de eso. Creo que hay un acentuado interés por el derecho procesal penal, Cándido. Se han olvidado los abogados penalistas que es importante el proceso penal, pero más importante es la teoría general del delito. Es decir, es importante saber sobre imputación formal, material, los actos conclusivos, las notificaciones, las citaciones, la diferencia entre ellos o los plazos procesales para impugnar. Eso es necesario, pero no es suficiente. No sé si me explico. Es decir, Cándido, la gente tiene que entender que cada vez que nos preguntan por un caso,
Es decir, cuando estamos en una cena y hablamos con un pariente o con un amigo cercano y nos plantean un caso penal, tú no piensas en actos conclusivos, ni piensas en citaciones ni en notificaciones. Tú piensas en la solución material del caso. ¿Por qué? Porque así como estudiantes nos hierve la sangre de penalistas y de estudiantes, y eso hay que rescatarlo y reivindicarlo. Entonces yo, si te soy sincero, Cándido, yo creo que el propósito de nosotros, de los profesores universitarios, de esta nueva generación, es eso, despertar en el estudiante lo importante que es la teoría general del delito, que eso que nos enseñaron en segundo año de la carrera y que lo obviamos luego en el ejercicio profesional, resulta que es el corazón de nuestra disciplina. Y usted ha dicho algo importante, ¿no? La teoría del delito, pero ya vamos para allá para entrar en cintura. Sí. ¿Cuándo empieza el proceso penal? ¿Cuándo empieza ese acto a correr? Si tú me preguntas a mí, yo creo que los modos de proceder marcan el inicio del proceso penal. Es decir, cuando hablas de una querella, de una denuncia o de investigaciones penales que inician de manera oficiosa, eso marca el inicio del proceso penal. Y voy un poquito más allá, Cándido, tal vez de manera formal, lo que marca el inicio del proceso penal es la orden de inicio de la investigación, que es sustancial a los efectos, por ejemplo, de la prescripción. ¿Ok? Claro, eso no obsta para que haya procedimientos que inicien, por ejemplo, por flagrancia. ¿Ves? Y en esos casos, por supuesto, no hay una denuncia, no hay una querella, pero tal vez una investigación que inició de manera oficiosa. Entonces creo que, nuevamente, el acento que ponemos en el proceso penal es necesario, pero no es suficiente. Y ahora pasamos a la teoría objetiva, o mejor dicho, a la imputación objetiva. Cuando yo soy imputado, ¿qué sucede? ¿Qué sigue? Primero, con el derecho a la defensa establecido en la Constitución, y segundo, la acción que tiene la Fiscalía. Claro, nosotros los penalistas tenemos un problema. Una cosa es la imputación como fundamento de nuestra disciplina, es decir, la imputación entendida como corolario de responsabilidad, Cándido. Así como hemos dicho que el derecho penal es castigo, es responsabilidad, eso es la imputación, no como criterios de imputación en el contexto de la teoría general del delito, sino la imputación como corolario de responsabilidad. Ese es un primer enfoque. Luego hablamos de la imputación propiamente en el ámbito procesal penal. Por eso tú escuchas por allí imputación material, imputación formal, y eso tiene que ver con la condición de imputado, con la posibilidad de ser parte en el proceso penal. Es decir, cuando hablamos de un imputado material o formal, tú de lo que estás hablando es de la posibilidad de que alguien adquiera la condición de parte en el proceso penal. Y otra cosa muy distinta es lo que llaman la imputación objetiva, que ya no tiene que ver con el proceso penal, ya no tiene que ver con los fundamentos propiamente de nuestra disciplina, sino la imputación objetiva ya en el contexto de la teoría general del delito, como manera de interpretar si una conducta es delito o no. Entonces, yo siempre lo digo también en cualquier espacio, ¿no? Creo que el tema, la palabra imputación, que es tan frecuente en nuestra disciplina, tenemos que dividirla, tenemos que utilizarla en distintos contextos, sea como fundamento de la disciplina, sea en el proceso penal propiamente, hablando de partes procesales, o sea en teoría general del delito como criterio de valoración de conductas para ver si sobrepasan lo que llamamos el riesgo permitido. Ahora, usted ha hablado de la teoría de la narración indiferenciada. No es que yo maté, hice esto o aquello, ya falta un elemento más para que quede perfeccionado. ¿Cómo se da eso? Claro, porque nos enseñaron el derecho penal, por lo menos a mí, Cándido, hace 25 años, nos enseñaron el derecho penal como si fuese una fórmula matemática. Era como cuando nos decían la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo en física, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, nos enseñaron en derecho penal que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Pero resulta, Cándido, que además en el contexto de la tipicidad nos enseñaron algo que tú lo debes recordar muchísimo mejor que yo, que es la relación de causalidad. Prácticamente nos dijeron, si entre una conducta y un resultado hay un nexo causal, la responsabilidad es prácticamente automática, porque contra eso positivo, fáctico, probatorio, prácticamente no hay nada que hacer. Eso es mentira, Cándido. Gracias a Rochin, gracias a Jacobs, que tú lo mencionas, hoy por hoy no solamente es un tema de atribución de conducta, no solamente es que esta conducta me pertenezca a mí, sino que esto que me pertenece a mí tiene que ser valorado como delito en un contexto de sociedad del cual nosotros vivimos. De eso se trata la imputación objetiva. La imputación objetiva no es imputación, que es lo más increíble del asunto. La imputación objetiva es valoración. Determinar si una conducta que me pertenece en principio, causalmente, puede ser valorado como delito o no. Y ahí entramos en la teoría del delito. Sí. La acción, la tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad entendida teológicamente por la tesis de Bettiol, que no todo hecho antijurídico es ilícito, ¿no? Maestro, ¿cómo explicar la teoría del delito
porque hay algo que usted hablaba que es interesante, el nexo de causalidad para ver si yo realmente soy culpable o no soy culpable, porque pude estar ahí, pero resulta que no soy culpable. Mi querido Cándido, yo siempre pongo este ejemplo en las aulas de clase. Cuando un médico tiene que abrir el esternón y hacer una operación a corazón abierto, ¿por qué el médico no es aprehendido? ¿Por qué no decimos que comete un delito de lesiones si ese médico está actuando con dolo además? Fíjate cómo nos enseñaron el derecho penal a nosotros, por lo menos a mí, en mi contexto muy particular. Nos decían que el médico lo que estaba haciendo era ejerciendo un derecho o una profesión y que por tanto eso era una causa de justificación. Y hoy por hoy comprendemos que cuando el médico hace una operación de estas, él no está cometiendo ninguna conducta típica y mucho menos justificada. Todo lo contrario, él está actuando bajo lo que llamamos nosotros el riesgo permitido. Es decir, gracias a la imputación objetiva decimos, el médico hace esa intervención, pero esa conducta está permitida, no viola, no transgrede, no lesiona ningún bien jurídico. Al contrario, en términos generales, gracias a la imputación objetiva, lo que decimos, esa conducta del médico está permitida y aceptada por la sociedad. Verlo como hace 25 años y decir que el médico está actuando bajo una causa de justificación sería tanto como decir que cometió una conducta típica, pero en ese contexto excepcional está permitido porque existe eso, una norma de permisión que justifica la conducta. Eso es un yerro, eso es una equivocación. ¿Me explico? Pero gracias a la ciencia, es decir, para nosotros hablar en este lenguaje obligatoriamente tenemos que sumergirnos en la doctrina, en los encuentros y desencuentros de la doctrina. ¿Me explico? Y la única manera que hay para resolver un caso penal, y esto también quiero que quede claro en tu espacio, es cada conflicto que nos llega a nuestro conocimiento tienes que someterlo a la teoría general del delito para resolverlo. No hay otra manera. No se puede solucionar un caso al azar. Claro, porque la teoría del delito va a determinar la culpabilidad y en este caso, por ejemplo, del juez que tiene elemento probatorio, ¿cuándo él puede ver una causa de inculpabilidad o una causa de justificación? Claro, la teoría del delito te proporciona criterios de imputación. Recuerda que cuando nos enseñaron es que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, cada uno de esos escalones son criterios de imputación que funcionan como filtro. Pero la idea, Cándido, es que no hay manera de resolver un caso penal si no se somete la conducta o el hecho o el conflicto a ese sistema, a esos criterios de imputación. No podemos resolver los casos penales porque inventamos soluciones. Es decir, nuevamente, también lo digo hasta el cansancio, un juez no puede inventar el concepto de dolo. El juez puede estar de acuerdo con la teoría de la voluntad o puede estar de acuerdo con la teoría de la representación o ir un poquito más allá y decir, no, yo creo en un dolo adscriptivo, pero ese juez tiene que jugar en función de los acuerdos y desacuerdos de la doctrina, no puede inventar conceptos. Ahora, doctor, mucha gente nos ve a nosotros, ¿no? Y de repente alguno tiene un familiar privado de la libertad y se pregunta, caramba, hay tal profesor Rionero hablando del derecho penal y yo tengo un familiar privado de la libertad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo ver yo la culpa consciente, el dolo eventual y la preteritención? Claro, bueno, eso forma parte de la tipicidad. Ese es otro tema, Cándido. Nos enseñaron desde siempre que supuestamente el dolo, la culpa, lo que tú llamas culpa consciente o inconsciente, o con representación o sin representación, supuestamente estaba en la culpabilidad. Y resulta, mi querido Cándido, que desde 1940 Hans Belsen nos dijo, el dolo y la culpa se estudian en el contexto de la tipicidad. Y todavía en Venezuela se sigue estudiando en ese elemento que llamamos la culpabilidad. Lo que trato de decirte es que estamos estancados, Cándido. En Venezuela seguimos estancados. Si vamos a estudiar a Colombia, a Perú, te estoy hablando de Sudamérica, si vamos a España, a Alemania, hoy por hoy esos son fundamentos ya superados. ¿Me explico? Entonces, yo lo que creo es eso. Tú me hablabas de un familiar que tenga un inconveniente y lo vivimos a diario. Yo por lo menos soy un litigante, entregado a esta disciplina, al derecho penal, que lo amo con pasión, te lo digo sinceramente. Fíjate que hace unos días estaba publicando yo una sentencia, un extracto jurisprudencial que decía expresamente, el secuestro es un delito que no admite tentativa y frustración. Lo dijo expresamente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y yo lo publicaba, pero yo quiero aprovechar además también este espacio para decirte que yo no publico juicios de valor. Es decir, yo publico lo que dice una decisión de una manera neutral, porque lo que creo es que lo más valioso es el conocimiento. O sea, es decir, en la medida que el gremio tenga conocimiento de esos criterios, eso es importante. Ahora, si me preguntas a mí en particular sobre el criterio, yo te diría que es un yerro. O sea, una cosa es el momento consumativo del secuestro
Y otra cosa muy distinta es si admite tentativa o frustración. Y yo te tengo que decir de corazón, con propiedad, que el secuestro es un delito de mera actividad, que admite tentativa pero no admite frustración. Eso nos lo enseñaron. Los únicos delitos que no admiten tentativa son los delitos unisubsistentes, lo que llaman delitos o tipos de emprendimiento, y los delitos de peligro abstracto, que simplemente por un tema de limitación del poder punitivo del Estado. Pero decir que el secuestro como delito de mera actividad no admite tentativa o frustración, yo creo que es un yerro. Ahí tenemos que nosotros luchar, tenemos que trabajar en eso, porque esos familiares que están presos capaz dependen de un tecnicismo que solo nosotros podemos desenredar. Claro, y ese tecnicismo, bien lo ha dicho usted en esas máximas penales de doctor Rionero, de sentencias reiteradas de la Sala Constitucional, de Sala Penal. Cuando uno va a la práctica y uno le dice al juez, mira señor juez, la sala dijo esto. ¿Cómo percibe el juez esa decisión? Porque muchas veces dicen los fiscales, ¿no? Con el respeto que merecen los señores fiscales, bueno, pero es que yo hago lo que me establece el código, no lo que me establece la sentencia. Claro, que es una equivocación en definitiva, ¿no? La jurisprudencia simplemente es eso, una fuente indirecta, informal del derecho. Sirve de referencia. Pero por supuesto, por eso te decía que es tan importante litigar en Venezuela llevados de la mano de la jurisprudencia, porque en Venezuela la jurisprudencia tiene un peso capital. Tiene un peso capital. Y hay que distinguir, hay que hacer una decisión, Cándido, entre lo que es la jurisprudencia propiamente y las decisiones. Es decir, una decisión neutral, aislada, no es jurisprudencia. Se convierte en jurisprudencia cuando es reiterada, cuando es constante, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho desde el año 2005 para acá que mientras el sujeto esté evadido y sujeto a una orden de aprehensión y no se ponga a derecho, él no tiene prácticamente derechos en el proceso penal, eso ya es jurisprudencia. Es un criterio reiterado, es un criterio repetido que se convirtió en un criterio asentado en el gremio. Otra cosa son las decisiones aisladas, es decir, sentencias que de repente dicen algo en concreto y más nunca se reproducen, más nunca se repiten. Entonces, bueno, el gremio se vale de los criterios, sean de decisiones o jurisprudencia, para litigar. Sí. Ese es el arte de nuestra profesión. Fíjese que hemos ido hilando el dogma, la imputación, el proceso, para llegar a lo que establece nuestra Constitución, artículo 44 y el artículo 49. Ninguna persona puede ser detenida, orden judicial o conseguida infragante. Usted las ha nombrado las dos, maestro. ¿Qué sucede cuando uno es privado de la libertad? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la función que tiene la fiscalía? ¿Cuál es la función que tiene el tribunal? Lo más importante lo has dicho tú. Primero, saber los escenarios que justifican la privación de libertad. O una orden judicial o una condición de flagrancia. Es decir, se tiene que acabar en Venezuela el tema de las aprehensiones que son, en principio, originadas por supuestos en los cuales no hay flagrancia o no hay orden judicial previa. Y una vez que se produce la aprehensión legítima, lo que sucede es una audiencia de presentación, que se le garantice la defensa al imputado, que el imputado tenga el derecho de escoger a su abogado privado de manera libre, por su propia voluntad, y de allí en adelante sencillamente que empiece la investigación, pero una investigación en la cual el imputado y su defensor sean protagonistas. Me explico. Yo creo que también, permíteme utilizar tu expresión, dame licencia, ese es un dogma que deberíamos asentar en el proceso penal. Yo creo que más lo que sobra en el proceso penal no daña. Mientras más derecho a la defensa, mejor. Mientras más participación del defensor, mejor. Yo creo que eso hace falta cambiarlo en el proceso penal actual. Ahora, usted ha dicho algo muy interesante, maestro. El imputado y su defensa sean el protagonista, ¿sí? Por el 49 constitucional, el derecho a la defensa, el juez natural y todo lo que nosotros conocemos. En este sentido, la función o el rol del abogado defensor. Hasta 1920, de 1920 para atrás, el juez no era abogado. De 1920 para acá, el juez debe ser abogado y el fiscal es abogado. Por tanto, el abogado privado forma parte del sistema de justicia. Sí. ¿Hasta qué punto es cercenado el derecho a la defensa dentro de la misma defensa? Porque usted bien lo ha dicho, ¿no? El abogado, defensor y la víctima es el protagonista. Yo creo que hay que empezar por el principio. Abogados penalistas que sean verdaderamente penalistas, ¿no? Tú te das cuenta hoy por hoy en el gremio y en el ejercicio cotidiano, abogados que ejercen defensas penales y ni siquiera saben qué diantres es el delito, ¿no?
ni siquiera saben las defensas elementales en derecho penal. Era lo que te decía. Hay muchísimos abogados que ejercen derecho penal y piensan que saben derecho penal únicamente porque saben que el auto se apela en 5 días o que la sentencia definitiva se apela en 10 días. Eso es necesario, pero no es suficiente. Claro, porque esto es la ricura del derecho penal que permite al Estado, con el ius poniente, para imponer el derecho, pero que también le exige al Estado hasta dónde debe llegar. Le establece un límite con su facultad, en este caso, la Fiscalía, que tiene la acción penal. Y eso es un propósito también del abogado privado. No solamente saber derecho penal, sino comprender que sabiendo derecho penal, eso es un corolario que va a significar límites al ejercicio del ius poniente. Ahora, maestro, las etapas del proceso penal en Venezuela. Bueno, en definitiva, 3 etapas capitales, ¿no? La fase de investigación o preparatoria, luego viene la fase intermedia, que es una suerte de filtro, luego la fase de juicio, y algunos discuten si la fase de ejecución es una fase procesal o no. Pero independientemente de eso, de esa discusión, que yo la veo estéril, lo importante es que hay 3 fases capitales del proceso penal, y yo creo que en Venezuela, si hay una fase que ha entrado en crisis, es definitivamente la fase intermedia. Es decir, hoy por hoy la audiencia preliminar prácticamente no sirve para nada, Cándido. Lo que tenía que servir como una suerte de filtro, lo que tenía que servir como una suerte de escalón a los efectos de saber qué acusación era fundada o no, bueno, se ha convertido prácticamente en un trámite burocrático que básicamente lo que hace es alargar las penurias del proceso, digo, en contra del imputado. Entonces, cuando tú me hablas de las fases procesales, más que identificarlas, yo creo que tenemos que corregir, tenemos que revisar profundamente el tema de la fase intermedia. Sí, porque en el caso de España, México, Colombia, esa fase, digamos, preliminar, no van, sino van directo a la acción que tiene la Fiscalía de imputar o no imputar, y en este caso la función del juez. Ahora bien, dentro del elemento, digamos, de prueba, ¿qué pasa cuando el individuo tiene culpabilidad, pero hay una violación en el derecho a la defensa o una violación en el debido procedimiento? Para eso están los jueces de control, para eso tiene que servir la fase intermedia. Ese es el propósito de la audiencia preliminar. Se supone que ese es el filtro en el cual deberían sopesarse todos los vicios que tuvo, por ejemplo, el desarrollo de la fase de investigación. Yo creo que ahí hay un problema, incluso fíjate el tema de los temas de fondo en la audiencia preliminar. El propio código dice las cuestiones de fondo no se van a analizar en el desarrollo de la audiencia preliminar. Yo creo que allí también ha habido una equivocación con respecto a la interpretación de ese precepto legal del Código Orgánico Procesal Penal. En la audiencia preliminar se tiene que revisar absolutamente todo, Cándido. Lo sustancial, lo material, el fondo y la forma, absolutamente todo. En la audiencia preliminar hay contradicción. Y no tiene sentido que un juez de la audiencia preliminar, un juez de control, esté atado de manos. Tiene que tener la potestad y la competencia para pronunciarse con respecto a la acusación fiscal. Sí, porque ahí entra el poder del juez de decisión ante, digamos, también la función que tiene la Fiscalía como el que tiene la acción penal. No, y el juez de control en la audiencia preliminar tiene la competencia para dictar un sobreseimiento definitivo. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, y en la práctica es una tortura. Prácticamente no hay sobreseimientos definitivos en audiencias preliminares, porque se ha comprendido mal el Código Orgánico Procesal Penal y se han puesto límites en los cuales no debería haber límites. Es decir, la audiencia preliminar, no lo digo yo, es una suerte de mini juicio. Y ese juez de control debería tener amplias posibilidades de dictar un sobreseimiento definitivo sin mayor cortapisa ni censura. Claro, porque cuando sale la orden de aprehensión sobre cualquier ciudadano y detienen a esta persona y lo presentan ante el juez de control, ya la Fiscalía, digamos, ha presentado unos elementos donde se relaciona cierta, digamos, conexión o cierta culpabilidad. Por lo general, ¿no? El fiscal en ese momento dice, bueno, yo no puedo nada de sobreseimiento, nada de cautelares, sino que es privativa, como se dice, por todo el cañón. Pero dice, bueno, pero en esos 48 horas él pudiera cambiar esa calificación. Totalmente. Y estamos hablando ya de una etapa incipiente del proceso, es decir, se produce la aprehensión, presentan a esta ciudadana en las 48 horas y, por supuesto, para eso se hace la audiencia de imputación. De hecho, el auto de privación de libertad ya no es inaudita en parte, es altera en parte, es decir, en audiencia, escuchando a todas las partes. Allí también el juez de control debería tener competencia y libertad para, por ejemplo, no decretar una privativa de libertad.
Y en Venezuela ocurre lo contrario. Si una persona es aprendida, prácticamente en un 96-97% se decreta una privativa de libertad. Yo creo que los jueces de control hay que ser más distendidos con respecto a sus competencias. Sí, bueno, es el poder del juez y el poder del fiscal, y el poder del abogado y el poder también del presunto imputado. Y en definitiva es el poder del derecho. Es lo que es. Claro, porque usted decía una frase así como que el derecho penal es como el aire. Si no hay aire, dejamos de respirar y no hay derecho. O sea, no hay derecho penal. ¿Por qué temer al derecho penal? El derecho penal tiene que ser humano. Cuando ocurre un accidente de tránsito, no puede ser que de lo que dependa si es dolo eventual o culpa con representación es lo efectista del accidente, si salió en redes sociales, qué tanto conocimiento tuvo la gente de eso, la fama que tuvo, el problema en los medios de comunicación. De eso no puede depender si es dolo eventual o culpa, tiene que depender del derecho. Ahora, dolo eventual o culpa, maestro, ¿qué es más difícil probar? Tenemos un problema, es que modernamente se dice que el dolo no se puede probar, el dolo se imputa. Pero para entender eso que yo acabo de decir, hay que ir un poquito más atrás. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros el dolo, Cándido? Nos dijeron en la universidad, el dolo tiene dos elementos, conocimiento y voluntad. Es decir, la persona que actúa dolosamente lo hace sabiendo lo que hace y queriendo lo que hace, ¿cierto? Pero hay un problema, que conocer y querer son términos psicológicos. ¿Y qué significa términos psicológicos, elementos psicológicos que ocurren en la mente del autor? Es decir, solo el autor cuando está manejando a 120 kilómetros por hora sabe lo que quiere y sabe lo que se está representando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que hablar del dolo sobre la base de dos elementos, conocimiento y voluntad, que son enteramente psicológicos, hace imposible la prueba del dolo. Por eso es que la doctrina, nuevamente, 120 años después, dice, no, ya va. Hay que abandonar este tema del conocimiento y la voluntad como elementos del dolo y hay que sencillamente imputar el dolo. ¿Y cómo lo vamos a imputar? Estandarizando. Es decir, un sujeto que maneja 120 kilómetros por hora, no me importa lo que sabe, no me importa lo que se representó, no me interesa lo que quiere. Si él produce un accidente, él tiene que ser responsable y voy a interpretar que él sabía lo que hacía. Por eso es que el dolo, la única manera, decían, lo que dicen por allí, la única manera de probarlo es que el sujeto que está manejando a 120 kilómetros por hora tenga un video y el sujeto esté hablando con la cámara diciendo, quiero manejar a 120 kilómetros por hora para probar mi Ferrari, pero si atropello a un niño, mira, no me interesa, lo que quiero es probar mi Ferrari. Como eso no va a pasar en la vida real, en definitiva, creo que los avances de la doctrina hoy por hoy es decir, mira, el dolo no se puede probar. Lo que hay que es construir la prueba del dolo. Muy interesante y aclarativa su respuesta, porque permite dilucidarnos, ¿no? En este caso, yo voy manejando y voy con todas las precauciones. Sí. Pero la víctima se me atraviesa completo y le doy. Bueno, no tengo, digamos, una culpa consciente. ¿Cómo nos enseñaron los libros de derecho penal? No, eso es un problema de inculpabilidad. No, por Dios. El sujeto que está manejando a la velocidad correcta, con todas las señales de tránsito correctas, con las normas de cuidado correctas, él no está cometiendo ni siquiera una conducta típica, sino que el riesgo, la lesión del bien jurídico vida, es imputable a la víctima, porque la víctima es quien crea el riesgo en ese caso. Eso es gracias a la imputación objetiva, eso es gracias a Rotzin, eso es desde 1970 para acá, pero en Venezuela no se explica eso. Doctor, en el caso del recurso de abocamiento, sí, que bien sea que se vaya a la sala penal o a la sala constitucional por el desorden procesal, sí, ¿cómo se puede explicar, ampliar este tema del recurso de abocamiento, maestro? Mira, el abocamiento yo creo que es una alternativa, es un remedio necesario, pero lamentablemente se ha usado en demasía últimamente. Y yo más bien, por la lectura constante de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que hago, te digo que más bien se ha cerrado un poco la puerta con respecto al abocamiento. Antes era una alternativa mucho más plausible, antes había una expectativa de que te escucharan en resguardo del abocamiento. Hoy por hoy esa puerta se ha cerrado. Te reitero, cada vez son más los abocamientos declarados inadmisibles o no procedentes, pero bueno, en definitiva yo creo que es una alternativa que está allí, que hay que utilizarla. Yo siempre se lo digo a los litigantes, mire, si no procede el recurso de apelación, si no procede el amparo, hay que intentar un abocamiento, es necesario para que nos escuchen.
Claro, y en esto usted hablaba de derecho procesal penal, Sí. como, al igual que el derecho procesal constitucional que actúa cuando se violan garantías, Sí. que haya un desorden procesal, que haya error grotesco del juez, que hayan desacatos de la propia sala constitucional, o en el caso de que una juez o juez haya sido recusado y sigue conociendo del mismo. Pues Claro, bien, eso sí, el abocamiento no puede ser sustituto de remedios naturales del proceso penal, porque los supuestos del abocamiento son taxativos en la ley. Correcto. Yo creo que el mal manejo del abocamiento, sobre todo por nuestro gremio, viene dado porque ha sido utilizado como una suerte de sucedáneo, de sustituto de remedios procesales naturales. en la función de la Corte de Apelaciones. Sí, Porque, bueno, o mejor dicho, primero, una vez que se haya dado la audiencia preliminar y viene la audiencia de presentación y viene la audiencia preliminar, los 45 días que tiene, digamos, el fiscal para interponer el acto conclusivo, una vez vencidos esos 45 días, si decide un sobreseimiento o considera, bueno, que no hay delitos y no acusa, ¿qué sucede? La persona está privada de la libertad, ¿qué sucede? bueno, en ese caso, fíjate, la presencia o la participación de las Cortes de Apelaciones hoy por hoy son bastante interesantes en materia de efecto suspensivo del recurso de apelación. Tú lo has dicho y yo creo que también tu espacio es importante para hacer esa decisión, ¿no? En cuanto al efecto suspensivo, concretamente hay que diferenciar lo que dice el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal del 430. Son dos normas completamente distintas. Y eso es importante a los efectos de las Cortes de Apelaciones. Es decir, cuando una persona es aprehendida y el tribunal en plena audiencia de presentación que tú mencionas da una libertad plena o concede una medida cautelar sustitutiva, el fiscal puede apelar con efecto suspensivo, allí propiamente en la audiencia de presentación. La pregunta es, ¿ese fiscal que apela con efecto suspensivo lo hace en resguardo de qué norma? Obligatoriamente, Cándido, del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso sube a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones únicamente se va a pronunciar con respecto a la libertad. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es importante saber que el artículo 430 del Código, que también regula una figura de efecto suspensivo, es exclusiva y excluyente de la audiencia preliminar. Es decir, cuando la decisión con respecto a la libertad ocurre en el desarrollo de la audiencia preliminar, el fiscal que apele con efecto suspensivo tiene que hacerlo en resguardo del artículo 430 y no del artículo 374. Allí el papel protagónico de la Corte de Apelaciones es pronunciarse únicamente con respecto a la libertad. Si usted pudiera definir de una manera romántica, ya que el derecho penal con relación con el derecho procesal penal. Yo te diría que nuestra disciplina es humana. Tenemos que olvidarnos de que el derecho penal o el proceso penal es un número de expediente. No podemos seguir viendo a los imputados como si fuese un caso más. Yo también esto lo digo con bastante regularidad. Somos muy represivos, somos muy inquisitivos cuando no toca el conflicto nuestros intereses. Pero imagínate, Cándido, si el accidente de tránsito lo sufre un familiar cercano, un amigo. En esos casos sí somos bastante intransigentes, humanos y queremos que se respeten las garantías y los derechos. Así que si tú me pides una respuesta romántica, yo digo, mira, independientemente del delito, independientemente de la persona, tenemos que ver el derecho penal mucho más humano, porque es más que un número, en definitiva. Lo que decía Ferrajoli, o sea, a la mínima del derecho penal, donde, digamos, la privación sea ya lo último, que se celebre el juicio en libertad, dando, digamos, la humanización o viendo al individuo como alguien interesante, relevante para la humanidad, que opere, digamos, las medidas de seguridad y que tenga también la facultad de resocializarse, de nuevo, de volver a la sociedad. El gran truco, Cándido, es que no haya impunidad. Es decir, si usted cometió un delito y hurtó un cigarrillo o un vaso o una caja de cigarrillos, lo importante es que haya un castigo proporcional al delito, pero que no haya impunidad. En la medida que haya impunidad, lo que hay es un sentimiento, una sensación de que el derecho penal no sirve y que es sustituible. Así que yo creo que el gran reto que tenemos nosotros como abogados penalistas, el gremio en general, es rescatar la nobleza del derecho penal y comprender que el derecho penal, a pesar de lo feo que puede ser, lo que significa son límites al poder punitivo. Finaliza el derecho penal, la persona es absuelta o la persona es condenada, y si es condenada va, digamos, al sistema penitenciario. El sistema penitenciario como mecanismo de brindar o reinserzar
ese individuo a la sociedad, no llevarlo a la guillotina, como decía el Papa Francisco. Si alguien estuvo preso, pues pagó su condena y tiene derecho a volver de nuevo a la sociedad. Es la gran deuda del sistema, sigue siendo la gran deuda del sistema. Es decir, todo el proceso penal puede ser muy bonito, pero cuando desemboca una sentencia condenatoria parece que nos olvidamos del condenado porque prácticamente ya no nos interesa a los efectos del sistema. Y yo creo que ese es otro llamado, ¿no? Es decir, la fase de ejecución tenemos que considerarla obligatoriamente como parte del proceso. Tenemos que invertir en el sistema penitenciario. Es decir, la persona que cometió un delito grave, por supuesto, tiene que pagar su pena en un establecimiento penitenciario, pero tiene que hacerlo dignamente. Yo creo que ese es el gran propósito. Ahora bien, esa parte romántica del derecho penal, a mí me gusta porque yo lo llevo al tema del derecho penal económico, compliance, normativa internacional, o sea, para prever. Y el Estado, a través de Dios Ponente, tiene la responsabilidad de prever en otras jurisdicciones. Sí. Ahora que estuvimos en México compartiendo con unos grandes colegas penalistas mexicanos, y el Estado impone medidas o mecanismos para prever al delito, para que tú no cometas el delito, no dejar que la persona incurra en el delito. Entonces, en este sentido, avances venezolanos, bueno, usted ha dado muchísimos avances para prever ese delito, es decir, para no actuar como penalista cuando llegue una demanda, sino actuar para que esa demanda nunca llegue, para que no se vaya a resquebrajar el orden institucional o el bien jurídico. A mí me gusta muchísimo, Cándido, el tema del compliance, porque yo creo que nos ha obligado a los penalistas a estudiar teoría general del delito. Es decir, mira, es imposible hablar de programas de cumplimiento normativo, hablar de compliance, si no manejas imputación objetiva, si no estudias previamente el tema de la tipicidad. Eso que se habla de riesgos, utilizamos el término riesgos como lo hacemos coloquialmente. No, tenemos que hacerlo tal cual como lo estudiamos en teoría general del delito. Eso de prevención de riesgos, en definitiva, lo que significa es, mire, usted empresario, usted ente corporativo, tiene que desenvolverse en conductas que estén permitidas socialmente. Entonces, para ejercer compliance o para involucrarte o sumergirse en el derecho penal corporativo o económico, tienes que saber de teoría general del delito. Claro, muy bien esa argumentación, maestro, porque esto conlleva a la responsabilidad de las personas jurídicas ante un hecho de un delito. Por ejemplo, ¿no? Una manera de explicar el compliance del derecho penal como a la práctica. Yo soy empresario y tengo camiones y mando un camión para San Cristóbal y en Barquisimeto hubo una colisión y ese conductor mató a otra persona. Sí. Yo soy culpable, ¿por qué? Bueno, vamos a ver el cumplimiento de riesgo mío en cuanto al tema de ambiente, con el tema del vehículo, la parte mecánica, es decir, yo hice todo lo necesario para poder evitar o prever ese riesgo. Y en definitiva el compliance ha nacido como una suerte de mal necesario. Es decir, la idea que se tiene del derecho penal que se ha extendido. En otros tiempos, en otra hora, tú pensabas únicamente en la responsabilidad penal del conductor del camión que se estrellaba en San Cristóbal. Hoy por hoy el derecho penal trata de expandir sus brazos a la junta directiva de la empresa, de perjudicar a otros personajes del ente corporativo que capaz no deberían tener ningún tipo de responsabilidad penal. Creo que en eso sirve el compliance, el derecho penal económico, por eso tenemos que prepararnos. Que usted pudiera dar como conclusión del derecho penal en Venezuela. Mira, en principio pues agradecer nuevamente la invitación, Cándido, y yo creo que el gran colofón, el mejor colofón es decirle a las personas que nos ven y que nos escuchan que, sobre todo principalmente el gremio, a los estudiantes, aquellos que se sienten atraídos por el derecho penal, tenemos que estudiar eso, derecho penal sustantivo, teoría general del delito, comprender que el proceso penal es una herramienta para la realización del derecho penal sustantivo. Lo decía en un principio, cada vez que vamos a resolver un caso penal, siempre pensamos en la solución material, nosotros no estamos pensando en el proceso propiamente. Y a su vez, yo creo que paralelamente, el otro gran colofón es entender que el derecho penal, por supuesto que es represión, por supuesto que es castigo, como lo decíamos en un principio, pero tiene que ser obligatoriamente humano. El respeto de las garantías creo que tiene que ser una bandera que debemos enarbolar, no solamente
desde lo público, nosotros como gremio, como abogados, desde el entorno privado, el respeto de las formalidades, el respeto de las garantías, siempre va a ser algo que no sobra. Al contrario, siempre va a hacer falta en el sistema. Así que feliz Navidad, gracias por la invitación y les deseo lo mejor del mundo. Bueno, primero para respetar el sistema penal, para respetar el sistema de justicia, para actuar con ética, con probidad y sobre todo para prever el riesgo, para evitar fraude en la ley y más allá para poder vivir en convivencia y para mirarnos en el espejo que es el derecho penal para ver cómo estamos y cómo nos vemos como sociedad y evitar el delito. Muchísimas gracias por venir al sentido de las cosas, maestro.